Esta es la lección 19, escritura de exploits. En esta sección del curso ingresamos en un ámbito donde podemos ya comenzar a profundizar un poco más en esos elementos que nos permitieron en el nivel número 1 lograr el acceso a los diferentes sistemas informáticos a los cuales inicialmente estábamos tratando de acceder. Como objetivo de la lección tendremos el poder conocer qué es un exploit, cómo dominar el manejo de la aplicación que genera los exploits y el administrador de los mismos, conocer cómo trabaja el framework de Metasploit, iniciarse en la construcción sencilla de estos exploits o programas para poder explotar vulnerabilidades y conocer las herramientas que podemos manejar. Bueno, inicialmente necesitamos saber qué es Metasploit Framework, que es una de las herramientas que se encuentran ya incluidas en el distro de Backtrack y con las cuales vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver penetración y el tema de explotación de sistemas, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que nos va a permitir desarrollar y ejecutar exploits contra una máquina remota. Este fue una herramienta creada inicialmente en lenguaje de Perl, aunque hoy en día ya el Metasploit Framework ha sido escrito completamente reformado y tenemos su framework ya en Ruby. Es una herramienta de línea de comandos, tiene también su versión gráfica y la podemos cargar con diferentes comandos que nos van a permitir no solamente cargar entornos gráficos, sino también hacerle seguimiento y tener algunas actividades directamente con la herramienta. Como lo dije antes, Metasploit es una herramienta que tiene diferentes utilidades, las cuales pues vamos a manipular por medio de comandos. Entonces tenemos el msfclient, que es un comando que nos va a ayudar a cargar el cliente de Metasploit, mfs console, que nos carga la consola desde donde vamos a empezar a administrar el ataque, mfs web, que ya es un servidor con interfaz web para manipulación o para administración de todo lo que es el framework de Metasploit, el MFS GUI, que es básicamente la interfaz gráfica para los que de pronto no son muy amigos de los temas de shell de comandos. Tenemos MFS GUI que nos carga esa interfaz. MF Opcode, que es un cliente de base de datos de opcodecs de Metasploit, donde se encuentran cada uno de los elementos que nos van a permitir utilizar el framework para poder conocer cuál es la base de datos y su contenido. Tenemos otro comando como lo es mspayload, que es el que genera los payloads de Metasploit, entendiendo por payloads las actividades que debe realizar el exploit cuando ya ha logrado la penetración o cuando ya ha logrado vulnerar el sistema objetivo. El payload se encarga de realizar una u otra actividad. Encontramos actividades de payload como inyecciones de código, ejecución de comando remoto, ejecución de programas de forma remota, utilización de técnicas de reverse, entre otras. Entonces, este comando de payload, mspayload, me va a generar los diferentes payloads que yo quiero implementar en el exploit y montarlos sobre el framework. El pattern create, que genera una cadena con cierto patrón que utiliza su objetivo para poder encontrar direcciones de offset. Como todos sabemos, pues ya esta es una herramienta que nos introduce en todo el tema de lo que es ya manejo de patrones de programación y generación de cadenas para la penetración y el aprovechamiento de problemas de seguridad. Y pattern offset, que calcula el offset de la cadena específica de caracteres. ¿Cómo podemos nosotros descubrir fallos de seguridad? Bueno, existen varias formas de poder hacerlo y las vamos a conocer en este momento. Los fallos de seguridad se dan normalmente cuando se han realizado intrusiones no debidas, accesos indebidos, cuando se han visto ya archivos perdidos, bases de datos colapsadas, máquinas totalmente explotadas con el aprovechamiento de recursos de hardware,
entre otras actividades. Diferentes técnicas que han sido utilizadas nos van a permitir de pronto experimentar problemas como los que tiene el señor de esta figura y en donde nosotros vamos a tener que formar parte del equipo que descubra qué fallos de seguridad tenía la máquina y qué fallos de seguridad son los que nosotros vamos a tener que descubrir en los sistemas para poder explotarlo. Continuando con la lección, podemos empezar a mirar de qué manera podemos descubrir fallos de seguridad. Bueno, mientras para algunas personas el hecho de que su máquina o algún equipo se cuelgue en sus recursos o que exista un bloqueo de algún programa o que el equipo no arranque normalmente puede ser un problema sencillo, solamente un cuelgue. Pero para otros eso puede llegar a ser un problema de seguridad el cual podría uno aprovechar. Pues existen diferentes formas en las cuales nosotros podemos empezar a descubrir problemas de seguridad. Normalmente los problemas de seguridad se pueden dar a nivel de máquina, a nivel físico, a nivel de sistema operativo, a nivel de aplicativos, a nivel de protocolos de comunicación, a diferentes niveles dentro de toda la infraestructura. Hoy en día es muy útil y es muy utilizado, digámoslo así, el uso de los fuzzers para descubrir vulnerabilidades que no son más sino software que nos permite hacer monitoreos o hacer análisis de todo lo que tiene que ver con la búsqueda de vulnerabilidades en los sistemas. Podemos también descubrir fallos de seguridad mediante la revisión de código fuente. Cuando estamos hablando de empresas que tienen sus centros de desarrollo de software in-house, pues ahí vamos a tener muchas veces problemas de seguridad en cuanto a la construcción de aplicaciones. Igualmente, cuando tenemos tercerizado de pronto el esquema de creación de aplicaciones para nuestros sitios web, es importante que estas empresas que nos presten este servicio de tercerización tengan los diferentes controles y tengan las certificaciones que los acrediten como constructores de código seguro. También podemos descubrir fallos de seguridad tratando de implementar acciones de monitoreo y pruebas de intrusión a todos los sistemas y a las aplicaciones que tengamos. Esto es ni más ni menos lo que conocemos como técnicas de pen testing. Son técnicas de penetración controlada que se hacen sobre los diferentes sistemas que tenemos implementados en las compañías. Y muchas veces pues se descubren fallos de seguridad simplemente cuando en el transcurso normal del uso del sistema se evidencian que han habido de pronto pérdida de archivos que se bloquean o han sacado o extraído algún archivo o se ha infectado alguna máquina, entre otras. De esta manera vamos a poder descubrir problemas de seguridad o huecos de seguridad en las infraestructuras. Como vemos y habíamos comentado en el slide anterior, analizando código fuente podemos nosotros descubrir algún tipo de vulnerabilidad. Bueno, aquí vemos un código de fuzzer sencillo escrito en Python, donde podemos comentar que un fuzzer no es más que una aplicación de texting que empieza a hacer revisión de posibles vulnerabilidades que tenga un esquema. Entonces tenemos aquí unos encabezados de Python donde creamos un buffer A, creamos un contador número 20, hacemos la impresión en pantalla de un mensaje y simplemente comenzamos a desarrollar un código. Este código me va a permitir hacer análisis de seguridad, hacer digamos testeos de vulnerabilidades y de esta manera vamos a poder tener sobre un sistema automatizado o semiautomatizado respuestas a las diferentes vulnerabilidades y de esta manera conocer cómo las podemos explotar. También en la ejecución semiautomatizada y automatizada de scripts, esos scripts me van a permitir correr programas sobre los sistemas que estoy analizando y de esta manera descubrir qué problemas existen. O como resultado de la ejecución de un script, podemos ver por medio de herramientas de terceros como OLIGDBG la forma en que de pronto los registros, como los registros generados por ejemplo en ESP y en EIP,
donde se tienen valores que se representan en diferentes sistemas numéricos, van a generar acciones o peticiones dentro de los registros y dentro de los sistemas, lo cual nos va a detallar o nos va a permitir conocer si existen o no vulnerabilidades dentro de lo que se está analizando. Esta es una forma que podemos nosotros utilizar para poder descubrir vulnerabilidades. Como lo decíamos, el exploit es un sistema o es un software que me permite explotar una vulnerabilidad conocida, pero en sí este sería como el concepto general que podemos detallar sobre lo que es un exploit. Un programa, una sentencia o un similar que aprovecha una vulnerabilidad para poder cometer o comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de un sistema, siendo estos tres las bases fundamentales de la seguridad de la información. Entonces, ¿qué quiere decir que es un exploit? Es cualquier programa que ejecutándose sobre una vulnerabilidad conocida puede llegar a comprometer cualquiera de las bases del ciclo de vida de la seguridad de la información, cualquiera de los entes básicos que rigen la seguridad de la información, como son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. ¿Cómo podemos crear un exploit? Bueno, ese es el core de la charla de la lección del día de hoy. Y para esta ocasión, pues básicamente lo que realizaremos es conocer el exploit, sobre qué actúa, de qué manera lo podemos crear, cómo podemos ingresar información a determinadas herramientas para la construcción de estos y conocer los registros que se manejan a nivel de procesamiento como parte fundamental del esquema que va a tener el exploit para su funcionamiento y en el momento ya del ataque y la vulneración de la debilidad tener el éxito esperado. Bueno, algunos conceptos básicos en cuanto al tema de registros de CPU tenemos los EBP, que son los Extended Base Pointer. Son los punteros de base extendidos que me van a permitir manejar el apuntamiento o direccionamiento de todo lo que tiene que ver con los procesos de escritura y lectura dentro del sistema. Tenemos los ESI, que son los Extended Source Index, que ya son index fuente con los cuales se basan el procesamiento que va a tener toda la información y que se interactúan o integran con los punteros de base para su desempeño. El EDI, los Extended Destination Index, que son básicamente los índices que se manejan de direcciones destino o de lugares destino a donde la información va a tener que llegar. Los ESP, los Extended Stack Pointer, que son los punteros de pila extendidos que me van a permitir ir controlando todo lo que es el flujo de información sobre los diferentes dispositivos como memoria. Los EIP, los Exchange Instruction Pointer, que apuntan a la siguiente dirección que sea ejecutada. Estos punteros de instrucción son los que me van a dar o me van a permitir llevar un control o un seguimiento de las actividades que se realizan dentro de todo el proceso que realiza o que debe realizar este dispositivo. Cuando nosotros vamos a crear exploit, normalmente lo hacemos controlando registros. ¿Controlando registros de qué? Registros del sistema, registros en memoria, registros en posiciones físicas, los cuales son representados de manera hexadecimal. Y pues aquí tenemos OLIDBG como una herramienta debugger que me va a permitir controlar esos registros e ir creando todo el entorno que mi exploit va a necesitar para cuando sea construido y se realice el ataque. Entonces, ¿para qué utilizamos herramientas como OLIDBG? Para poder examinar los registros y la ejecución del programa vulnerable. Para esto usamos OLIDBG para hacer un monitoreo o un examinado de cómo está el programa funcionando sobre la vulnerabilidad que hemos conocido. Y con base en esto, en esta utilidad que nos brinda el debugger de OLIDB, debemos encontrar la forma de escribir el registro EIP. Para encontrar el offset, vamos a tener que hacer uso del pattern create RB o el pattern offset RB de Metasploit. Para los que de pronto no tienen conocimiento sobre qué es un offset, pues básicamente es el número de posiciones de memoria
sumadas a la dirección base para poder llegar a conseguir la dirección o el espacio o la dirección total específica de la memoria en el almacenamiento o la utilización de espacio en memoria que se vaya a realizar. Entonces, el offset es el número de posiciones de memoria que se van a tener que sumar a la dirección base de memoria o al puntero base de direccionamiento para poder llegar a tener un total de dirección absoluta o un total de dirección física en memoria. También podemos controlar registros creando un patrón de caracteres con el pattern create de Metasploit. ¿Para qué utilizamos ese pattern create? Para poder ubicar y crear direcciones de desplazamientos en los registros de CPU, para saber de qué manera vamos a ir manipulando direcciones físicas y de esta manera poder ubicar direcciones específicas donde va a actuar nuestro exploit. Luego lo que hacemos es revisar los valores del ESP y el EIP con el OLIDB para luego poder ingresarlos al pattern offset y de esta manera calcular el desplazamiento final y ya tener integrado toda la actividad que va a realizar o que va a tener que realizar el exploit para poder penetrar. Ese patrón después lo que se hace es enviar toda esta cadena de caracteres que ya ha sido analizada y que ya ha sido definida al servidor a través de nuestro buffer, del buffer que se está manejando en la máquina, por medio de un programita que se carga, puede ser con Ruby o con Python, y de esta manera hacer la construcción del mismo. Calculando ya el desplazamiento con el pattern offset de Metasploit, lo que usamos es toda esta información que nos ha brindado la herramienta como OLIDBG, y a partir de aquí vamos a poder identificar qué es lo que debemos hacer a partir de este carácter. Por ejemplo, en esta cadena de caracteres vamos a ver que a partir del carácter número 485 se iniciaría la escritura en el registro de instrucciones, en el puntero de instrucciones, y a partir del carácter 493 podría iniciarse la escritura en el registro ESP. ¿Qué quiere decir esto? Estaríamos delimitando un espacio de registros en memoria donde el buffer va a quedar almacenado con la cadena A por 485 más EIP, lo cual son 4 bytes, más 4 bytes más ESP. ¿Qué quiere decir? Se ha delimitado el esquema de espacio donde está la vulnerabilidad y acá es donde se va a instaurar o se va a insertar el payload, que en realidad es la actividad que va a tener que realizar nuestro exploit cuando ya se haya cumplido el cometido de penetración o se haya vulnerado, digámoslo así, la debilidad que tenga el sistema. Entonces, como ven, es un conjunto de código, de cadenas de caracteres, de manejo de offset o de direcciones de memoria o de espacio sumadas al puntero base, junto con herramientas de análisis de registros y finalmente la instauración y la manipulación de los registros a nivel de proceso y de memoria para poder realizar la construcción del exploit. De esta manera vamos a manejar o a construir un programa que explote vulnerabilidades. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hemos visto ahorita, controlando todo lo que tiene que ver con registros de procesamiento y registros de almacenamiento en memoria. Vamos a crear un exploit sencillo, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer, al menos dar las pautas, para luego ya en los laboratorios que se vean con el curso poder en la manera práctica detallar lo que conocemos aquí. Primero utilizaremos un payload de Metasploit, el cual ya debemos tener en cuenta que podría llegar a manejar bad chars o lo que son caracteres no permitidos para que en el momento de realizar la penetración no vayamos a tener problemas de este tipo. Y también saber y conocer cuál es el espacio disponible para que se pueda implementar este exploit en memoria habiendo analizado todo lo que son los registros de puntero y los espacios disponibles. También se buscará la forma de indicar en el EIP el puntero de instrucción que se ejecute en el payload o que se encuentra en el ESP, asignar al EIP una dirección de memoria que apunte a una instrucción JMP ESP. Esto lo podemos ubicar en la base de datos de opcodecs de Metasploit
que normalmente es información que nos entrega el OLIDBG o cualquiera de las herramientas de monitoreo o de análisis de código de registros, y que vamos a necesitar para poder realizar o asignar todos estos punteros a estas variables. Utilizaremos también NOPs, que son No Operation Command, para poder indicar al CPU que continúe con la secuencia de ejecución, que no vamos a realizar operación de comandos manuales, sino que él va a tener que realizar todo el proceso de manera automática. Para este sencillo ejemplo tenemos necesariamente que utilizar lenguajes de programación que normalmente pueden ser Python, lenguaje C, o puede ser Perl, o puede ser Ruby. Entonces es importante que tengamos conocimiento sobre las actividades a desarrollar con estos lenguajes de programación y de esta manera poder obtener los resultados que esperamos. Bueno, en la creación del exploit sencillo, lo que haremos es seleccionar inicialmente el payload deseado en la interfaz web de Metasploit. Sí, estaríamos trabajando en un determinado momento con esta interfaz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar todo lo que tiene que ver con comandos de shell reverse de TCP inline, y lo que vamos a hacer es que nuestra víctima va a tener un firewall activado, es muy probable, y lo que vamos a hacer es tratar de realizar una shell reverse, o sea, lograr capturar una shell de comandos de parte del destino o de parte de la víctima, de tal manera que utilizando ingeniería inversa, la víctima sea la que nos genere la conexión y nos envíe la consola de shell. Entonces, por tratarse de una shell reversa, la víctima se conecta con el atacante. Es lo que veníamos explicando ahora. Necesitamos indicarle al payload la dirección IP del atacante, el puerto por el cual se conectará a la víctima. Además, en esta parte lograremos establecer los comandos de bad chars, o sea, los caracteres inválidos o los caracteres que no son permitidos, y de esta manera poder decirle a nuestro exploit que vaya implementando o teniendo en cuenta estos caracteres. Ahora, después de que ya se tiene el payload generado, se procede a fijar un tamaño, y este tamaño no debe exceder del que existe disponible en todo lo que tiene que ver en memoria y en el análisis hecho previamente a nivel de registros de procesamiento y almacenamiento en memoria, para involucrar o colocar nuestro exploit ahí. Y luego copiamos ese payload para utilizarlo en el exploit. Ya después de haber realizado esto, con la dirección encontrada, vamos a crear un buffer propio, o sea que todos los espacios intermedios serán llenados con NOPS. Como vimos anteriormente, son NOP, son los No Operation Commands. Después de esto vamos a utilizar la aplicación de FinJump.exe para poder ubicar esas direcciones de memoria que contienen las llamadas a todos los registros a los punteros CSP, y poder escribirlas en el registro del puntero de instrucción. De esta manera vamos a darle seguimiento y vamos a ir canalizando de qué manera el exploit va a poder no solamente ubicarse en los registros que tenemos de espacio asignado para ello, sino que va a ir cumpliendo con su objetivo. Seguidamente entramos ya a poner en escucha los puertos de recepción que tenemos por parte del atacante, o sea, ponemos en escucha el puerto 444 en el equipo atacante, ejecutamos el exploit, que ya sería la instrucción final que se daría con el puntero de instrucción o de ejecución, y la aplicación de la víctima después de ejecutar el exploit, el cual se ejecuta cuando ya se obtiene la shell de comandos, se vería de esta manera. Entonces ya tendríamos acá en un log de análisis, tendríamos esta información, y de esta manera sería la forma en que tendríamos la shell de comandos. ¿Qué es esto? Pues no es más sino una consola de comandos de root de usuario de Linux, puede ser de Backtrack o de cualquier distro, y aquí tendríamos ya el Microsoft Windows XP, y tendríamos la cadena de comandos o el prompt a partir de donde podemos empezar a digitar
órdenes en ese sistema operativo. ¿Qué ha pasado aquí? Pues básicamente hemos diseñado un exploit con algún tipo de comandos o de lenguaje. Hemos manipulado por medio de esos comandos o de ese lenguaje los punteros de instrucción y hemos obtenido pues la shell de la víctima de una manera bien interesante. Bueno, ya en el tema de creación del exploit, a nuestro framework de Metasploit debemos tener unas características específicas. Primero, tener un comentario, o sea, qué es lo que hace el exploit, qué es lo que va a desarrollar, qué tipo de ataque realiza, qué vulnerabilidad va a explotar, la dependencia, que si depende de una condición específica del sistema operativo, la definición de la clase, las inclusiones, que incluye o no incluye la necesidad de digitar una dirección IP destino, una dirección IP remota, el número del puerto, etcétera. El método de construcción, donde se va a desarrollar primero el nombre del exploit, la descripción del mismo, los demás datos que lleva, más la información para poder generar el payload, o sea, qué información se va a necesitar para el payload, si va a ejecutar algún aplicativo, si va a realizar alguna inyección, el espacio libre que necesitaría en el direccionamiento de espacio, tanto en disco como en memoria o procesador, la plataforma sobre la cual va a trabajar, las plataformas a las que va dirigida, los objetivos que tiene el exploit y la metodología que maneja, si es una metodología de reverse, si es una metodología de inyección, etcétera. Es interesante o importante conocer esto. Ya en todo lo que es la parte, digámoslo así, consecuente de lo que se va a realizar en el método del exploit, lo primero que hacemos es llegar a establecer conexión con la víctima. Es el primer contacto que debemos implementar en nuestro exploit, que se tenga un contacto ya diferente, ya por medio de diferentes técnicas, un contacto a través de una red remota, a través de una red de pronto local, etcétera. Luego creamos un buffer, o sea, llenamos un espacio con caracteres alfanuméricos y hacemos como la separación de donde va a ir montado el exploit y se añaden a eso las direcciones de retorno o las direcciones del puntero de intrusión hacia el buffer con el objetivo, y a continuación se agregan ya lo que son los caracteres no permitidos para finalizar el esquema de exploit, agregando el payload, que es, como hemos dicho en repetidas ocasiones, las actividades que va a tener que realizar el exploit después de que ha logrado penetración o ha tomado posesión o ha logrado vulnerar la debilidad del sistema. Y luego hacer la ejecución del manejador o el handler para finalmente desconectarse de la víctima y de esta manera poder determinar no solamente con este proceso las actividades que va a realizar, sino también los destinos, o sea, las versiones sobre las cuales va a poderse ejecutar este payload. Ya en la pantalla lo que vamos a ver es esta figura que tenemos acá. Vamos a ver aquí en la figura normalmente lo que es la versión del MFS, o sea, lo del framework. Vamos a ver también los sistemas destinos o target. Vamos a ver el tipo de target. Vamos a ver el payload que utiliza. Vamos a ver la dirección del LHOST o dirección local, la del RHOST o dirección remota y todo el proceso de conectividad que realiza el exploit sobre la víctima. Con esto terminamos la lección de construcción de exploit. Es un tema totalmente interesante, es la parte teórico. Invitamos a los laboratorios para que se vea de una forma más detallada de qué manera vamos a poder trabajar, y básicamente lo que haremos es trabajar con nuestra herramienta de Backtrack para esta construcción de exploit y la implementación y utilización de exploit contra el objetivo. Los espero en la próxima lección. Tenemos su framework ya en Ruby. Es una herramienta de línea de comandos, tiene también su versión gráfica y la podemos cargar con diferentes comandos que nos van a permitir no solamente cargar entornos gráficos, sino también hacerle seguimiento y tener algunas actividades directamente con la herramienta. Como lo dije antes, Metasploit es una herramienta que tiene diferentes utilidades.
las cuales pues vamos a manipular por medio de comandos. Entonces tenemos el msfclient, que es un comando que nos va a ayudar a cargar el cliente de Metasploit. Esta es la lección 19, escritura de exploits. En esta sección del curso ingresamos en un ámbito donde podemos ya comenzar a profundizar un poco más en esos elementos que nos permitieron en el nivel número 1 lograr el acceso a los diferentes sistemas informáticos a los cuales inicialmente estábamos tratando de acceder. Como objetivo de la lección tendremos el poder conocer qué es un exploit, cómo dominar el manejo de la aplicación que genera los exploits y el administrador de los mismos, conocer cómo trabaja el framework de Metasploit, iniciarse en la construcción sencilla de estos exploits o programas para poder explotar vulnerabilidades y conocer las herramientas que podemos manejar. Bueno, inicialmente necesitamos saber qué es Metasploit Framework, que es una de las herramientas que se encuentran ya incluidas en el distro de Backtrack y con las cuales vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver penetración y el tema de explotación de sistemas, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que nos va a permitir desarrollar y ejecutar exploits contra una máquina remota. Este fue una herramienta creada inicialmente en lenguaje de Perl, aunque hoy en día ya el Metasploit Framework ha sido escrito completamente reformado y tenemos otro comando como lo es mspayload, que es el que genera los payloads de Metasploit, entendiendo por payloads las actividades que debe realizar el exploit cuando ya ha logrado la penetración o cuando ya ha logrado vulnerar el sistema objetivo. El payload se encarga de realizar una u otra actividad. Encontramos actividades de payload como inyecciones de código, ejecución de comando remoto, ejecución de programas de forma remota, utilización de técnicas de reverse, entre otras. Ese console que nos carga la consola es donde vamos a empezar a administrar el ataque. MFS Web, que ya es un servidor con interfaz web para manipulación o para administración de todo lo que es el framework de Metasploit. El MFS GUI, que es básicamente la interfaz gráfica para los que de pronto no son muy amigos de los temas de shell de comandos. Tenemos MFS GUI que nos carga esa interfaz. MF Opcode, que es un cliente de base de datos de opcodecs de Metasploit, donde se encuentran cada uno de los elementos que nos van a permitir utilizar el framework para poder conocer cuál es la base de datos y su contenido.